queridos amantes y curiosos de la historia, bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Moctezuma II, apodado el Joven. Este gobernante es uno de los últimos grandes emperadores aztecas que lograría llevar al imperio mexica hasta su máxima expansión, pero el final de su reinado estaría marcado por la llegada de los conquistadores españoles y por el inicio de la conquista de México. Esta biografía es realizada por petición de Another Boy, el rey de los 7 reinos, Cenais Cisaida, Ernestina Venegas y Andrés González. Moctezuma Xocoyotzin nació alrededor del año 1466 en la ciudad de Tenochtitlan, en el Imperio Azteca, actualmente en Ciudad de México. Fue hijo del Buey Tlatoani Azayacalt y de una de las esposas de este, aunque se duda si su madre era Icecelcoatzin o Xochiquayert, siendo ambas hermanas e hijas del gobernante de la ciudad-estado de Texcoco, Nezahualcóyotl. El niño también sería bisnieto por vía paterna del emperador de los aztecas Moctezuma I. Cuando tenía alrededor de 5 años de edad, el niño empezó a recibir la típica educación que recibían los nobles mexicas, siendo educado en la escuela Tecalmecac, donde recibían formación tanto los nobles como los soldados y los sacerdotes aztecas. Moctezuma pronto se convertiría en un muchacho muy disciplinado, que sería un gran seguidor de la religión azteca, iniciando su carrera como sacerdote en el Cerro de la Estrella, llegando a ser un gran experto en la lectura de los códices mexicas y sumo sacerdote del templo de Huitzilopochtli, una deidad relacionada con el sol. Moctezuma no solo desempeñaría una carrera religiosa como sacerdote, sino que recibió una buena formación militar y destacaría como guerrero, llegando a tener su bautizo de sangre en el campo de batalla cuando tenía unos 17 años de edad, y llegó a tener un alto cargo dentro del ejército azteca, además de participar en distintas campañas militares, como la conquista de Ayotlán. Gracias a su posición como sumo sacerdote y a su alto cargo dentro del ejército, Moctezuma fue elegido para ser el sucesor del fallecido Buey Tlatoani de los mexicas, Ahuizolt, en el año 1502, recibiendo tal noticia mientras se encontraba meditando en su templo. Moctezuma se convirtió en el nuevo emperador de los aztecas bajo el nombre de Moctezuma II, y su coronación sería muy celebrada por 4 días, donde el nuevo gobernante expuso sus políticas y las reformas que tenía en mente, además de consultar los viejos códices aztecas para que le guiasen en su futura gobernación. El nuevo emperador llevaría a cabo sus primeras reformas tras su coronación, aumentando más la gran brecha que existía entre la nobleza y el pueblo azteca, estando ambos rangos sociales completamente divididos. También cambiará a los miembros del consejo, eligiendo él mismo a sus nuevos consejeros entre la gente que era de su confianza y sus amistades. Moctezuma sería descrito en su tiempo como un hombre delgado y de movimientos ligeros que poseía una melena negra y a la altura de los hombros. Sus ojos eran oscuros y muy expresivos, llegando a tener una mirada muy intensa. El gobernante poseía un carácter agradable y alegre, mostrándose cariñoso con las personas a las que tenía aprecio, aunque también sería muy severo y temido por sus enemigos. Moctezuma tenía fama de ser un buen guerrero y un excelente tirador con arco, pero también sería un hombre un tanto altivo, que viviría rodeado de todo tipo de lujos gracias a su posición. Es más, él no usaba sus ropajes o algunos de sus complementos en más de una ocasión,
aparte de ser un hombre que cuidaba mucho de su imagen y de su higiene personal, tomando baños diarios. Según las tradiciones aztecas que establecieron sus antepasados, el emperador era considerado como una especie de dios y el pueblo tenía prohibido el poder mirarle. Incluso sus amistades más cercanas tenían prohibido el poder mirarle directamente a los ojos y tenían que dirigirse a él con voz baja. Al ser considerado como un ser divino, todo aquel que se presentase ante él tenía que ir descalzo y permanecer en todo momento de rodillas, además de dirigirse al emperador con el mayor respeto posible. El gobernante no tendría apenas trato con el pueblo, viviendo en sus palacios junto a su numerosa familia y la nobleza mexica, estando así alejado de las clases más bajas que tenían completamente prohibido bajo pena de muerte el poder mirar o dirigir palabra alguna al emperador. El reino de Moctezuma se vería afectado por una serie de desastres naturales que acabarían cambiando algunas de sus políticas y lo obligaron a hacer varias reformas, como por ejemplo el abolir la vieja servidumbre que mantenía esclavizadas a familias enteras, o elevar los tributos que aportaba cada provincia del imperio para intentar aliviar así la gran hambruna que estaba sufriendo el pueblo azteca por culpa de una gran sequía que arruinó una buena parte de sus cosechas. La hambruna que sufrió el imperio azteca por 3 años sería tan catastrófica que los nobles mexicas llegaron a vender hasta sus propios hijos para que fuesen esclavos, a cambio de un poco de comida. Una vez acabada esa terrible hambruna, el emperador no cambió su política sobre los tributos, algo que ocasionó que los gobernantes de las provincias que más aportaban al imperio se mostrasen bastante molestos con Moctezuma. Muchos de los tributos aportados al imperio serían luego utilizados con el fin de crear nuevos y vistosos edificios públicos, además de templos y palacios, además de mantener al ejército azteca, aunque también se invirtió en la construcción de distintas obras públicas, como el acueducto de Chapultepec, que abastecería al pueblo de agua potable. Moctezuma también intentó abolir algunos de los sistemas feudales que habían establecido sus antecesores, algo que molestaría bastante a los poderosos señores y a la nobleza mexica, que perderían una buena parte de su poder, ganándose así Moctezuma un buen número de enemigos y de opositores entre su propia gente. Moctezuma invirtió gran parte de los tributos recaudados en la construcción de su propio palacio, algo que era bastante normal, ya que sus antecesores también tuvieron sus propios palacios. El emperador ordenó construir su palacio en el centro de la ciudad, donde actualmente se encuentra el Palacio Nacional de México. En dicho palacio, el gobernante conviviría con la nobleza y con su propia familia, ya que Moctezuma llegó a tener un buen número de esposas e hijos, además de que era un hombre muy apasionado que compartía el tiempo con sus numerosas concubinas. El palacio de Moctezuma sería un punto de reunión para la nobleza, los artistas y los artesanos que acudían hasta allí para brindarle sus servicios al emperador, además de que el gobernante poseía su propio zoológico, que estaría compuesto por distintas clases de aves, serpientes, lobos y jaguares, viviendo esos animales en hábitats creados para cada especie. Incluso a los depredadores se les llegaba a alimentar con los cadáveres de las personas que habían sido sometidas a los conocidos sacrificios a los dioses, o de los guerreros enemigos que habían caído en el campo de batalla. Durante su reinado, Moctezuma intentó limar asperezas con otros estados que eran grandes rivales del imperio azteca y con los que se mantenían serias tensiones desde el surgimiento de las pasadas guerras floridas, consiguiendo que algunos de estos señores acudiesen a su coronación y mantener una buena relación diplomática,
pero aquella armonía duraría poco y el imperio azteca acabaría viéndose inmerso en un nuevo conflicto con los pueblos de Huejotzingo y Tlaxcala. Es más, esta última se había convertido en una de las naciones más poderosas del Valle de México y sería vista como una gran amenaza para los aztecas. En su intento de mantener buenas relaciones diplomáticas con otros estados, consiguió que algunos de estos pueblos se anexionasen al imperio azteca, además de que Moctezuma se casó con la reina de Catepec, Tlapalizquichotzin. Por esta razón, él se convirtió también en su rey consorte. El emperador continuó con sus políticas expansionistas, aprovechando la debilidad de algunas naciones rivales, que también se encontraban muy afectadas por las hambrunas y por los desastres naturales, llegando a conquistar más de 400 poblaciones, que acabarían formando parte del imperio azteca. Moctezuma llegó a vivir algunas tensiones con el Tlatoani de Texcoco, Nezahualpilli, que era su supuesto tío. Este gobernante no mostró apoyo a los aztecas en su lucha contra el pueblo tlaxcalteca y prefería mantener una gobernación pacífica, además de que no simpatizaba con la centralización y la expansión que estaba viviendo el imperio mexica, surgiendo una serie de diferencias y de tensiones entre ambos gobernantes. En el año 1515 falleció en extrañas circunstancias Nezahualpilli, y Moctezuma enseguida sería visto como el principal sospechoso de su muerte, surgiendo varias versiones que decían que Nezahualpilli fue víctima de una conspiración que fue encabezada por el emperador azteca, algo que ocasionó que el propio Tlatoani de Texcoco decidiese quitarse la vida, aunque otras versiones aseguran que Nezahualpilli fue encontrado sin vida en su propio palacio, aunque se duda si su muerte fue por causas naturales o si fue asesinado. La muerte de Nezahualpilli causó una crisis sucesoria, ya que no estaba claro cuál de sus 6 hijos varones sería su sucesor, así que Moctezuma apoyó a Cacamatzin en su subida al trono como el nuevo Tlatoani de Texcoco, algo que sería muy criticado por los hermanos del nuevo gobernante, debido a que estos aseguraban que el emperador azteca tan solo le apoyaba para manipularle y gobernar a su antojo Texcoco a través de su figura. Su apoyo al nuevo Tlatoani de Texcoco ocasionó que uno de los hermanos de este, Ixtlilxóchitl, iniciase una rebelión para poder ocupar el trono de Texcoco. Por ello se alió con el pueblo de Meztitlán, quienes le reconocerían como gobernante de Texcoco, además de brindarle ayuda militar. Mientras Moctezuma salía en la ayuda de Cacamatzin, Ixtlilxóchitl destacó como estratega, ya que tomó ciertas ciudades clave que impedirían al emperador azteca el poder llegar a Texcoco, mientras ésta era asediada por las tropas rebeldes. Tras librarse una serie de conflictos, finalmente los hermanos de Texcoco decidieron debatir sus diferencias y llegar a un acuerdo de manera pacífica, sin que Moctezuma estuviese presente en las negociaciones, donde los hermanos se dividieron parte de los territorios heredados. Mientras se desarrollaban estos problemas sucesorios en Texcoco, Moctezuma empezó a escuchar historias sobre personas de piel pálida y de largas barbas que habían sido avistadas en las costas del Golfo de México por los habitantes de dicha zona, que avistaron primero sus barcos y después establecieron contacto con los españoles que iban llegando a la costa con sus canoas, entregándoles ropajes elaborados y llamativas plumas como regalos de bienvenida. Tras el desembarco de los españoles, estos empezaron a avanzar hacia la ciudad de Tenochtitlan, encontrándose en el camino con otros pueblos como los totonacas y los tlaxcaltecas.
los cuales eran enemigos del Imperio Azteca y no simpatizaban con la figura de Moctezuma II. Así que ambos pueblos se acabarían uniendo a los españoles, que se adentraron en sus dominios. Dichos pueblos nativos aceptaron acompañar a las fuerzas españolas en su camino hacia la ciudad azteca de Tenochtitlan, pero durante el trayecto se vivió la matanza de Cholula, donde los españoles, junto a sus aliados, masacraron a más de 6.000 personas en tan solo 2 horas. Los cholultecas eran rivales de los tlaxcaltecas, y los españoles sospechaban que estos tal vez estaban preparando una emboscada junto a los aztecas, aunque en verdad dicho pueblo estaba desarmado en el momento de la matanza. El avance de los españoles y la matanza de Cholula alarmó mucho a Moctezuma y sembró el terror entre el pueblo mexica, debido a que el ejército azteca había quedado un tanto debilitado ante los conflictos que habían vivido recientemente contra Texcoco, así que el emperador mandó a algunos grupos de hechiceros para asustar a los españoles e incluso ordenó el que cerrasen los caminos para dificultarles el paso. También intentó establecer una serie de alianzas con el Imperio Tarasco para hacer frente juntos al avance español, pero esto no podría ser posible ante la gran rivalidad que existía entre ambos imperios. Finalmente, ante el inevitable avance de las fuerzas españolas y de sus aliados, Moctezuma decidió celebrar una ceremonia de bienvenida para los españoles cuando estos llegaron a la ciudad de Tenochtitlan. Durante aquella gran bienvenida, Moctezuma y Hernán Cortés intercambiaron una serie de regalos entre ellos. Incluso se dice que el emperador azteca se mostró muy amigable y servicial con los españoles, intentando así evitar un posible conflicto, alojándoles en el palacio de Sayacalt. Pero tras vivirse 6 días de armonía, Moctezuma acabó siendo apresado por los españoles, debido a que las fuerzas aztecas atacaron a un grupo de españoles y de totonacas que regresaban de la actual Veracruz. Moctezuma negaría haber ordenado aquel ataque y enseguida se acusó a un funcionario y militar llamado Cuauhpopoa, siendo este el verdadero culpable de tal suceso. Es más, este exculpó al emperador de tal ataque y admitió su culpa. Según cuentan algunos cronistas de la época, Hernán Cortés tenía planeado desde antes de su llegada a Tenochtitlan el arrestar a Moctezuma para poder usurparle el poder, siendo aquel ataque la excusa perfecta para llevar a cabo sus planes. Pese a ser Moctezuma inocente de tal ataque, este permaneció como prisionero en su propio palacio durante meses y se le permitió el poder seguir llevando su vida normal bajo la continua vigilancia de las fuerzas españolas. Pero perdería gran parte de su poder como emperador, ya que todas sus decisiones eran cuestionadas por las fuerzas españolas, además de que él empezó a ser considerado por su propio pueblo como un gobernante débil y su popularidad empezó a caer en picado. Mientras Moctezuma permanecía arrestado en su propio palacio, surgió una serie de conflictos entre los propios españoles, ya que existía una orden de arresto contra el propio Hernán Cortés. Así que éste abandonó la ciudad para combatir contra las fuerzas españolas que eran lideradas por el militar Pánfilo de Narváez. En la ciudad de Tenochtitlan permanecieron algunas tropas españolas bajo el mando de Pedro de Alvarado, pero durante la ausencia de Cortés se vivió la matanza de Toscalt entre el 20 y el 22 de mayo de 1520, mientras el pueblo mexica se encontraba celebrando sus ritos religiosos. Aquella matanza sin justificación ocasionó que el pueblo azteca se levantase contra los españoles y los partidarios del emperador, mientras estos se refugiaban en el palacio de Sayacalt, ocasionando esto que el hermano de Moctezuma, Cuitláhuac,
tomase el control de la ciudad. Cuando Hernán Cortés regresó a la ciudad de Tenochtitlan tras derrotar a Pánfilo y Narváez, se encontró con aquel levantamiento, así que empezó a idear la manera de apaciguar al enfurecido pueblo azteca, aunque no tomaría ninguna clase de medida contra Pedro de Alvarado ni de sus hombres tras haber llevado a cabo la matanza de Toscal. En medio de aquel caos se produjo la muerte de Moctezuma, aunque se duda cómo fueron realmente los sucesos que provocaron su muerte. Según cuenta una versión, el emperador se asomó a uno de los balcones del palacio para pedir a su pueblo que finalizasen con aquellos levantamientos, pero el pueblo mexica se enfureció aún más al pensar que Moctezuma era un aliado de los españoles, así que empezaron a lanzarle piedras y una de ellas acabaría descalabrándole, muriendo poco después a causa de tal herida. Otra versión dice que los españoles lo obligaron a subir a la azotea del palacio para que pidiese al pueblo enfurecido que dejase en parte a los españoles que aún se encontraban refugiados dentro del palacio. Pero tras finalizar su discurso, el pueblo respondió lanzándole piedras y lanzas, pero pese a ser protegido por los escudos de las fuerzas españolas, en un descuido Moctezuma acabaría recibiendo una fuerte pedrada en la cabeza y acabaría falleciendo poco después, muriendo el 20 de junio de 1520, cuando tenía alrededor de 54 años de edad. Nada más producirse la muerte de Moctezuma, los españoles huyeron de la ciudad, llevándose consigo la mayor cantidad posible de oro y de joyas, pero gran parte de aquel botín se perdió en medio del caos y la mitad de los españoles encontraron la muerte durante aquella gran y violenta huida conocida como la Noche Triste. Se sabe que la muerte de Moctezuma sería sentida por algunos de aquellos españoles que le acompañaron durante su arresto en palacio y que llegaron a cogerle aprecio. Incluso se dice que el propio Hernán Cortés lloró su muerte debido a que le consideraba un buen hombre. El cuerpo de Moctezuma sería llevado a las principales ciudades del Imperio Azteca para ser expuesto ante su pueblo y finalmente fue incinerado, mientras que su hermano Cuitláhuac era elegido como el nuevo emperador del Imperio Azteca. La gran familia que había formado Moctezuma también se vería afectada por la llegada de los españoles. Su hijo preferido y heredero, Ximalpopoca, murió durante la conocida Noche Triste, cuando éste intentaba abandonar la ciudad junto a los españoles. De todos los hijos que tuvo Moctezuma con sus numerosas esposas y concubinas, tan solo 2 de ellos llegaron a pasar a la historia. Estos serían Isabel y Pedro, los cuales serían puestos bajo la protección de los españoles y fueron bautizados. Isabel llegaría a tener una hija con Hernán Cortés, la cual se llamó Leonor, además de que fue la esposa de su tío, el emperador Cuitláhuac, y del sucesor de este, el último emperador mexica, Cuauhtémoc. En cambio, su hijo Pedro fue llevado a tierras españolas y su descendencia se acabaría mezclando con la nobleza española, descendiendo de él los condes y los duques de Moctezuma. Moctezuma sería uno de los últimos grandes emperadores aztecas, pese a que después que él seguirían reinando tanto su hermano como su primo, hasta la caída definitiva del Imperio Mexica. Este emperador sería tratado en todo momento como un ser divino, siendo visto por su gente como una especie de dios, pero los conflictos con otros pueblos nativos y la llegada de los españoles supuso la caída de este gobernante, convirtiéndose en una gran decepción para el pueblo azteca, quien esperaba que su emperador se levantase y derrotase a los invasores españoles en vez de mostrarse amigables con ellos. Se sabe que Moctezuma no temía a los españoles,
pero no quería desatar un nuevo conflicto contra aquellos extraños hombres que habían llegado hasta sus tierras, sino que quería mostrarse amable y amigable, con la intención de que éstos acabasen abandonando la ciudad sin derramar ni una sola gota de sangre, diciéndoles todo lo que los invasores querían escuchar. Pero Moctezuma no consiguió su propósito y acabarían viviéndose una serie de matanzas y de levantamientos muy sangrientos, donde él mismo acabaría falleciendo a causa de la gran ira de su propio pueblo. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Moctezuma II. Espero que os haya gustado esta historia y espero que todos los que me pedisteis que hiciese un vídeo sobre él también. Al inicio solamente he mencionado al ganador del sorteo y a las 4 primeras personas que hicieron esta petición, para no hacer una introducción demasiado larga y aburrida. Los demás seréis mencionados ahora. Esta biografía es realizada por petición de Monse Medellín, Aliek Saldana, Ix Balanque, Erika, Ángel Ernesto Talavera, Valeria Gabriel, Alejandra Suárez, Gabriel León, Ezequiel Imacio y Alejandra Juárez. Y con esto me despido. Hasta la próxima.